Hay muchas formas de contar una historia y eso es algo que siempre me llamó la atención de la literatura, porque hace más de un siglo que venimos repitiendo discursos, ideas, la originalidad de quien va a hacer uso de esa idea es un poco lo que diferencia su obra de, de las demás. Hubo Hubo personas que en el último siglo rompieron ese esquema. Como que se venía hablando del amor, se venía hablando de la política, se venía hablando de los sentimientos desde un determinado sistema, desde una determinada matriz. Y de pronto hubo gente que dijo, no, ustedes lo que están haciendo no es amor. Eso no es amor. Eso, eso no es política. Eso no es gobernar, eso no es una sociedad, eso no es un alimento. A mí esa gente me apasiona. Me apasiona mucho la gente que desnuda la realidad para que otras personas podamos entenderla y decir, ah, mira, sí, estábamos haciendo cualquier cosa. Una de las primeras personas que yo leí dentro de lo que se considera la temática que aborda la política de género, la política homosexual, la relación entre hombres. O sea, la primera persona que yo leí acerca de esto, o sea, que su nombre me apareció, era una persona que se llama Edward Carpenter, que está muerta. Hace, dentro de poco van a ser 100 años de su muerte, porque murió en 1929. Y este hombre, que fue poeta, que fue escritor, que fue filósofo y que fue socialista, o sea, tenía todo, inspiró a otras personas a revolucionarse. No solamente en términos de relaciones amorosas, sino en muchos sentidos. Él daba conferencias y hablaba de socialismo y defendía una idea antimilitar, una idea anticonsumista, anticapitalista, una idea de vegetarianismo, donde los vegetales sean los protagonistas, una persona que hablaba de arte, que hablaba de oficios y hablaba de la independencia de las mujeres y de la igualdad de las mujeres y de la vida rural. O sea, tenía un montón de cosas este señor. Y a mí me sorprendió un montón. Lo que más me descolocó fue una determinada posición de él y después, bueno, empecé con sus obras, pero lo que más me sorprendió fue que él había estudiado en una universidad muy prestigiosa inglesa, que es la Universidad de Cambridge, entró al Trinity Hall, una de las más prestigiosas, se graduó con muy buenas calificaciones y fue elegido como miembro fellow. Esto es algo que no tenemos por qué saber, pero un fellow, que es el miembro de consejo de gobierno y fundación de un colegio universitario, es un cargo sumamente alto, sumamente prestigioso, sumamente exclusivo, era solamente para los hombres en esa época y ahora no sé si habrá cambiado mucho, pero bueno, me puedo imaginar algunas cosas, pero bueno, en ese momento era solamente hombres, exclusivo y tenía mucha importancia social y también importancia económica. No llega ahí, no llegaba ahí cualquier persona. Digamos que no podías llegar solamente por contacto, sino que tenías que tener un tipo de carrera detrás que te apoyara y te avalara. Tendrías que haber tenido como un cierto, también como una cierta cultura, una cierta producción. O sea que es una persona entre inteligente, muy inteligente y muy capaz, muy sociable, muy, o sea, como una persona muy respetable, muy intachable.
Cuando él es fellow, lo es durante bastante tiempo en la Universidad Carpenter, lo es durante bastante tiempo, esto lo cuenta en su biografía, y debido a a ese, a esa presión, a esa rutina tan férrea, tan clerical, tan religiosa, tan machista, tan capitalista, él se va dando cuenta que ya no puede estar ahí, ya no puede asumir ese rol, ya se está volviendo un hipócrita, como todos los demás, que no tenían ningún problema en ser hipócritas, pero a él sí tenía problemas en ser hipócrita, porque él tenía un descubrimiento sexual que tenía que hacer un descubrimiento social, él ya venía de una familia de una clase alta, por eso sorprende lo que él hace a continuación. Sorprende que él abandona todo eso, abandona un trabajo con un ingreso muy importante, abandona a su familia, o sea, a sus padres, o sea, como se aleja de todo ese círculo social católico, de clase alta, acomodada, inglés, tradicional, se aleja de todo eso y se va a dar conferencias, a hablar, pero no con cualquier persona, o sea, no cualquier tipo de conferencia, no es que va a hacer conferencias con ejecutivos, con industriales. No, se va a hablar con la clase obrera. Se va a dar clases de ciencias, clases de humanidades a la clase obrera. Sus conferencias son públicas. Su idioma, el idioma en el que da las conferencias, tiene una cierta altura, pero es igualitario, no usa tecnicismos, le habla a la gente de igual a igual. A mí eso me rompe las estructuras, porque siempre se da cuenta que los grandes héroes son personas que se construyen de abajo para arriba. Y el héroe que se construye de arriba para abajo, ese no tiene el mismo peso. Y parece que son personas muy olvidables. En el video anterior yo hablé de Leonora Carrington y de cómo ella había abandonado toda su moral burguesa, cómo había abandonado ese círculo, cómo se había negado a ser la mujer de alguien y todo lo que había sufrido al respecto, ¿no? Porque, o sea, no fue una vida fácil la que ella tuvo para perseguir su sueño de artista, pero creía mucho más en su sueño de artista que en el sueño de la mujer casada de alguien y con un hombre y, o sea, no, para ella no iba por ahí. Y con Carpenter pasó algo parecido, es como que él se dio cuenta que viviendo ahí, siendo un fellow en la universidad, o sea, él no pagaba nada, tenía su habitación, su estudio, sus estudiantes, o sea, le estaba enseñando a las generaciones de los ricos, las clases más pudientes, la gente más inteligente, él estaba rodeado de gente inteligente, y él abandonó todo eso para ir a hacer conferencias políticas y hablarle a la gente sobre construir un mundo mejor, porque él creía que había un mundo mejor. De eso quiero hablar acá, quiero dejar asentado un par de líneas, un par de postas, porque yo le digo las postas de Carpenter, porque son como cosas que él dijo hace 100 años y desde hace 100 años que siguen siendo verdad. ¿Cómo puede ser que una persona está muerta y dijo cosas hace 100 años y hace 100 años que lo que dice es cierto y hoy podemos ver sus efectos? Y hay mucha gente que puede ver sus efectos y decir, wow, qué increíble. ¿Esto cuándo lo dijo? ¿Hace 2 semanas? No, lo dijo hace 100 años. Hace 100 años que dijo estas cosas. Solo un último dato antes de empezar a leer su libro. Algo que también es muy interesante, ¿no? Porque si no hubiera hecho todo esto que hizo, esto es para la gente que es cursi como yo. Este dato es para la gente que es cursi como yo. Cerca del milenio, del 1900,
Carpenter ya estaba viviendo en una granja, tuvo que aprender a cosechar la granja, tuvo que aprender a hacer la tierra, tuvo que aprender todas esas cosas porque él venía de una familia pudiente, o sea, él nunca tuvo que tocar la tierra. Y él dejó todo su trabajo, toda su vida en la universidad para ir a tocar la tierra. Imagínense, a mí me sorprende todo lo que es este hombre, me sorprende totalmente. Y entonces, a partir de ese trabajo, a partir de esa labor de granja rural, empieza a conocerse a sus vecinos, empieza a venir gente que lo escucha en las conferencias y él los invita y sí, se pueden quedar y qué sé yo. Y así conoce a un hombre que se llama George Merrill, que era un hombre de clase trabajadora también, de Sheffield, y que nunca más se separaron. Desde que se conocieron en el 1891, empezaron a frecuentarse y vivieron juntos como una pareja. No iban por ahí diciendo, o sea, vivían juntos, ¿no? Todos sabían que George y Edward vivían juntos y eran como un matrimonio y vivieron hasta 40 años, casi 40 años, sí, hasta que murió Carpenter en el 1929. Se ve que la historia de amor entre ellos era tan intensa y tan hermosa que un escritor inglés, que también era homosexual, a su otro tono, uno que no se animó a tanto, que se llama Foster, escribió una novela de amor muy hermosa que se llama Maurice y está inspirada en esta relación tan amorosa que tenían George y Carpenter. Es algo muy interesante porque también esto, ¿no? Desde la visión cursi, si Edward Carpenter nunca hubiera hecho lo que hizo, si nunca hubiera pateado el tablero de su vida, quizás nunca hubiera conocido a George. Y quizás nunca hubiera conocido al hombre con el que pasaría 40 años juntos. Es muy interesante la vida, es muy interesante las decisiones y los... Esta obra que voy a leer ahora, que tiene... Voy a dar algunas pistas. Él la publicó en 1889 y luego la fue editando a medida que iba haciendo ensayos y conferencias y la iba mejorando. O sea que su rostro final está hacia el final de su vida, pero esta obra nace en 1889, se llamó Civilización, su causa y cura, y es un poco defiende distintas propuestas acerca del mundo, de lo que estaba pasando. Carpenter dice que nos encontramos en medio de un estado social que se llama civilización y que esto es un estado. O sea, como que venimos de un estado y estamos acá y tenemos que ir a otro lugar nuevo. Porque esto no puede ser, esto no es deseable, dice él. Nos inclinamos a pensar que es una especie de enfermedad por la que las diversas razas humanas tienen que pasar, pero sí es una enfermedad, como la sarampión, la tos ferina, mientras que la historia nos habla de muchas naciones que han sido atacadas por ella, de ellas, de muchas que han sucumbido y de algunas que aún están en sus garras, no conocemos un solo caso en el que una nación se haya recuperado plenamente de ella y que haya pasado a una condición más normal y saludable. En otras palabras, el desarrollo de la sociedad humana nunca ha pasado todavía de una etapa determinada y aparentemente final en el proceso que llamamos civilización. En esa etapa siempre ha sucumbido o se ha detenido. Acá entonces la primera posta es, parece que todos nos quedamos en esto. Todos nos quedamos en esto que se llama civilización, todos nos quedamos en esto que se llama país, y de acá nadie avanzó. O sea, de pronto es como que no hay nada más. Como que nadie investiga, nadie hace algo más, dice Carpenter. Y él estaba en contra de eso. Él decía que esto no podía ser.
esto no puede ser el final. Con respecto al capitalismo, él pensaba que el problema tenía que ver con la acumulación y la propiedad privada, que trajo una definición de la vida social que él no estaba de acuerdo. Se destruyó el antiguo sistema de sociedad basado en los genes, en una sociedad de iguales por parentesco y sangre, y se introdujo una sociedad de clases fundada en la posesión material. Se destruyó el sistema de derecho materno y la herencia a través de la línea femenina y se convirtió a la mujer en una propiedad del hombre. También se trajo consigo la propiedad privada de la tierra y se creó una clase de extranjeros sin tierra dentro del mismo país. Y todo un sistema de rentas, hipotecas, intereses. Esto generó esclavitud, servidumbre, trabajo asalariado, que no son sino diversas formas del dominio de una clase sobre otra clase. Y para remachar esas autoridades se creó el Estado y la policía. La civilización fundada en la propiedad privada lo único que hace es desintegrar y corromper a los hombres y romper nuestra unidad verdadera con la naturaleza. La propiedad, al estimular así la naturaleza externa y egoísta en el hombre, lo aleja de quién, de sus semejantes, en el ansia de poseer cosas para sí mismo, para gratificar sus impulsos inmediatos, entra necesariamente en conflicto con su prójimo y a veces lo convierte en su enemigo, pues el verdadero yo del hombre consiste en su relación orgánica con el cuerpo entero de sus semejantes. Pero cuando un hombre abandona su verdadero yo, abandona también su verdadera relación con sus hombres semejantes. Él decía que el hombre masa debe gobernar sobre el hombre unidad, porque si no, el hombre unidad se desprende y muere. Que existe algo que debe perpetuar a la especie, que está en la especie y que está en los hombres, pero que nos ha sido arrancado por esta clase de civilización en la que vivimos. Es muy interesante estas, estas ideas que él transmitió hace más de 100 años. Siguen vigentes, siguen actuales. Y a mí me gusta hacer hincapié en que era un hombre que tenía mucha riqueza, que tenía muchas capacidades intelectuales para hacer muchas otras cosas. Y él dijo, eso que estaba viviendo era una farsa, esto es verdadero, la vida rural, la relación con otras personas, vivir de mí, ayudar a los demás, el amor de un hombre, porque él tenía estos sentimientos adentro de él. Y está bueno para las personas que somos, que también, que no tenemos problemas en amar a personas de nuestro sexo, está bueno que recuperemos a nuestros ídolos también, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestros ídolos y también son personas que merecen que conservemos su legado. Hay algo a veces en la inspiración, en héroes ajenos, que cuando es un héroe heterosexual, por ejemplo, hay cosas que no le van a pasar, hay cosas que no va a entender. En todo caso, a lo que voy es que a mí me gusta Carpenter porque es muy difícil encontrarle como la locura, la fantasía, como que era una persona muy realista en lo que decía. Él hacía sus propuestas, él hacía obviamente, él quería algo diferente y estaba abierto a la idea de hacer algo diferente. Pero era una idea en la que también había que participar, o sea, como que si él daba la posta, que también eso es uno de los temas,
Entonces es como, bueno, yo tengo la verdad, la única, la definitiva, se las doy a ustedes y ¿qué me voy a transformar yo? En el nuevo poseedor de la verdad. Y volvemos de nuevo a tener un Estado y volvemos de nuevo a tener la policía. Es muy interesante lo que dicen los gobiernos. Él dice, la institución del gobierno es la evidencia de que la vida social de un hombre ha perdido control interno y central y por lo tanto debe recurrir a un control externo. O sea, el gobierno existe, según Carpenter, porque la gente no se puede controlar a sí misma, porque no sabe qué es lo bueno y lo malo. Si cada hombre permaneciera en adhesión orgánica al cuerpo general de sus semejantes, jamás, dice él, cuando hay una masa de gente que se reconoce semejante, jamás se hacen daño. Esto es lo que dice Carpenter. Esto él lo dice porque también, a ver, porque no es una persona, o sea, imagínense, es un historiador, es una persona muy intelectual que estudió en la universidad más prestigiosa, que ha leído trabajos de todos tipos de autores, es una inteligencia artificial del siglo pasado. O sea, y este señor que leyó un montón, que aprendió un montón de antropología, de otras sociedades, de sociedades que no eran como la sociedad inglesa, industrial y capitalista, sino que estudió otro tipo de organizaciones humanas y empezó a hacerse preguntas y dijo, ¿por qué esta gente no se mata? ¿Por qué esta gente no se entierra un cuchillo, no secuestran a alguien en esa y piden un rescate? ¿Por qué no inician guerras? Y entonces a partir de todas esas observaciones, de todos esos estudios, él pudo llegar a este acuerdo. Él dice, nosotros nos matamos porque no nos reconocemos como personas. No nos miramos a los ojos y decimos, vos sos mi prójimo. Se ha roto esa sociedad de los semejantes. Estamos tan diferentes, estamos tan preocupados por ser alguien entre la multitud, tan preocupados por la identidad, porque no, porque yo soy romántico de Piscis, del tercer decanato de la tercera cueva de no sé quién, militante del partido de no sé cuánto, de la generación Z, X, Millennial, WH. O sea, estamos, yo no voy a decir estamos porque a mí no me está pasando eso, porque no son mis identidades y porque a mí si hay algo que no me interesa luego de haber leído a Carpenter es justamente jugar a la trampa de la identidad, porque es una trampa, porque vos primero sos una cosa y después a los 10 minutos alguien te va a estar vendiendo algo para que seas más tu identidad. Es el mundo en el que vivimos y él dice eso pasa por esto. Toda esta decadencia tiene que ver con esto. El gobierno no es una oportunidad. El gobierno es una emergencia cuando la sociedad está rota. Para eso sirve el gobierno. Para unir a un montón de gente que se odia, que no se reconoce. Carpenter también le dio sus trompadas a la ciencia. Él observó los avances científicos, por supuesto, también, y él dice, bueno, la ciencia médica tiene algo que no contradice necesariamente la enfermedad. Así como las leyes no eliminan el crimen, la ciencia médica no contradice la enfermedad. La ciencia médica hace de la enfermedad un fetiche y baila a su alrededor. La misma causa, como la decadencia de la vida de los hombres que crea la enfermedad y los hace propensos a estar enfermos, crea estudiantes y una ciencia sobre el tema. Es decir, que esta decadencia que crea un gobierno es la misma decadencia que creó la ciencia. Y la ciencia baila alrededor de esta decadencia porque es lo que le permite vivir. La ciencia se beneficia de la enfermedad, de que exista la enfermedad. En un momento él se pone muy místico
también hay que saber que Carpenter acarició de alguna manera, no sé cuánto, no sé con qué profundidad, eso no lo conozco, pero sé que acarició las tradiciones hindúes, místicas, así que sí, sí, él leía de todo, evidentemente, y también tenía una opinión sobre eso, y también acarició ese misticismo. Digamos que le parecía mucho más interesante y mucho más, le generaba más curiosidad que la religión cristiana tradicional de su época. Y además ya saben que Inglaterra y la India tuvieron durante muchos años relaciones muy interesantes entre ellos. Acá en algún momento dice, para avanzar más allá de su punto de evolución, el hombre tiene que caer. Y para saber, tiene que perder. Para comprender qué es la salud, qué es espléndida y gloriosa, debe pasar primero por una larga experiencia negativa de enfermedad. Para conocer qué es una vida social perfecta, para comprender qué poder y felicidad para la humanidad están implicados en la verdadera relación mutua, debe aprender primero de la miseria y del sufrimiento que viene del individualismo y la codicia. Y para encontrar su verdadera hombría, para descubrir lo maravilloso que es, primero debe perderla. Primero debe convertirse en preso y esclavo de sus propias pasiones y deseos, arrastrado como faetón por los caballos que no puede controlar. Y aclara una cuestión muy importante. Si la moralidad tiene que estar escrita en un código, en una ley para que se respete, entonces estamos ante un problema. Si alguien te tiene que decir por ley que matar está mal, si alguien te lo tiene que explicar como que el fuego quema y tiene que estar escrito en un papel, el fuego quema, no matarás, porque matar está mal, entonces eso ya es la cúspide de la decadencia, dice Carpenter. Ya es inaudito. No, imagínense, a mí este hombre me encanta, ¿qué decirles? Ha escrito mucho, este es uno de sus libros más de ensayos políticos, sociales, que a mí me interesa y me gusta, pero él ha escrito sobre esto, vegetarianismo, ha escrito sobre ciencia, ha escrito sobre historia, historia de homosexuales, hizo las primeras compilaciones de autores con relaciones entre hombres y mujeres que tenían relaciones con otras mujeres, amorosas, afectivas, las primeras compilaciones y fue de él. Él fue uno de los primeros compiladores. Nadie había hecho eso antes. Es un divulgador, una persona que ha divulgado información muy importante que antes de él no estaba. Nadie lo hizo. No, 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 lo empezó. Es un pionero. Mire lo que dice de otros tipos de civilizaciones. Dice, hay otras civilizaciones que se pueden hacer, hay otras sociedades humanas que valen la pena. Y él dice, sí. Los miembros de la tribu, por ejemplo, él habla de algunas tribus y dice, no están orgánicamente en guerra uno con otros. La sociedad no está dividida en clases que se depredan mutuamente, ni es consumida por parásitos. Hay más unidad social verdadera, hay menos enfermedad. Aunque las costumbres de cada tribu puedan ser rígidas, absurdas y a menudo crueles, porque él decía que, bueno, había tribus que eran caníbales, sí. Bueno, hay algunas que son crueles, y aunque todos los extraños sean susceptibles de ser considerados enemigos, dentro de los márgenes donde vive esa sociedad, sus miembros viven pacíficamente juntos. Sus actividades, su trabajo, todo eso lo realizan en comunidad. El robo y la violencia son cosas muy raras y el sentimiento social y la comunidad de intereses son fuertes. A la gente le gusta vivir en esa tribu, porque todos se quieren, porque todos forman parte de esa tribu, todos se protegen, viven en paz, no están enfermos y la violencia y el robo son cosas que no pasan, son raras.
La gente no se roba. ¿Por qué le voy a ir a robar a mi vecino? Una locura, dice esta gente. Bueno, acá, en las sociedades modernas en las que nosotros estamos viviendo, ¿qué decir, no? Hace 100 años, esto tiene más de 100 años, es una locura. El hombre tiene que ser liberado de los calambres, opresiones y fijaciones que hasta ahora lo han paralizado en el campo moral. Tiene que emerger, autodeterminado y creativo. La sociedad en su estado final no es una monarquía, una aristocracia, una democracia o una anarquía. No, es en otro sentido un conjunto de estas cosas. La sociedad en su estado final para Carpenter era una anarquía porque no había un gobierno externo, sino solo un espíritu de vida interno invisible. Es una democracia porque es el gobierno del hombre masa, el hombre masa que todos tenemos adentro, que es la especie a la que formamos parte y la que queremos proteger. Es una aristocracia porque hay grados y rangos de poder interno en todos los hombres, ¿sí? Hay como una diferencia de trabajo, pero no es una diferencia en tanto identidad como ahora, es una diferencia en tanto capacidad. Y es una monarquía porque todos estos rangos y poderes se funden en una unidad perfecta y un control central. O sea que todos los del gremio que saben coser, bueno, se van a juntar con los de su gremio, se van a juntar con otros gremios para ver qué necesitan, pero como que saben que hay unidad y sociedad y saben que hay esa posibilidad de lo mío, lo tuyo, lo mío. Y así parece que las formas externas del gobierno que pertenecen al periodo de la civilización no son sino expresión de todas estas cosas, pero por separado. O sea, lo que está pasando con la civilización es el punto medio en el que estamos y al que tenemos que llegar en el que todas estas cosas que nos están pasando por separado, bueno, no deberían ser así, estamos fragmentados. La verdadera sociedad está más adelante. Para él, la verdadera sociedad implicaba tres cosas. Primero, realizar un nuevo orden de sociedad, un contacto más íntimo con la naturaleza y en el que las enfermedades de la dominación de clase y parasitismo no existan. Sí, o sea, él apuntaba a que todo tenía que ser un poder horizontal. No existe diferencia de clases. Dos, la realización de una ciencia que ya no sea una mera cosa del cerebro, sino una parte de la vida real. ¿Qué quiere decir esto? Él hablaba acerca de la ciencia tenía que ser despojada de ese baile fetichista alrededor de la enfermedad y empezar a pensar a la ciencia como algo a favor de la vida saludable, vida real, de la cosa que le está pasando a la gente, ¿no? Ayudar a la gente a llegar a la sociedad que él pensaba que teníamos que ir. Y tres, la realización de una moralidad que señale y exprese una unidad vital y orgánica del hombre con sus semejantes. O sea que la moral tiene que estar basado en la especie. La moral tiene que estar basado en un hombre masa, en pensar en términos grupales. El yo no existe, no soy yo. Yo, en todo caso, soy toda la gente que me rodea y este gremio de gente en la que hacemos cosas. Esta comunidad es el yo. Esta es mi pertenencia, mi comunidad. No yo solo contra la comunidad. Soy yo en la comunidad. Y él dice que la verdadera democracia todavía está por venir. O sea que esto que estamos jugando, que la gente le llama democracia, no es. No es. Carpenter dice, esto no es democracia. La democracia está más adelante. Cuando estas cosas estén, cuando haya una ciencia, una moralidad, un nuevo orden social, ahí hablamos de democracia. Mientras tanto, todo lo que está pasando es una ficción. Bueno, como ya anuncié, estos videos son simplemente eso, producciones de memoria que yo guardo para el día de mañana volver a esto en momentos de mayor necesidad, volver a escucharme hablar de cosas tan importantes. Y sé que si hay alguien ahí que necesita también ese apoyo
de alguna manera, bueno, este es un video para eso. Pero el verdadero conocimiento solo puede llegar a través del descubrimiento. Así que yo dejo pistas, vayan y descubran, si quieren o no, no sé. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Acá hay una persona muy interesante. Esta es su obra, descúbranla y todas sus demás obras que son muy interesantes.